¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento informativo con la intención de que le proporcionemos información útil que nos sirva para transitar en esta etapa postelectoral rumbo a la formalización de los nuevos gobiernos, la calificación de las elecciones y, bueno, la toma de protesta de quienes hayan superado la aduana y estén encaminados a ser próximamente representantes populares o de alguna forma, funcionarios públicos por elección popular. Pero mientras eso sucede, usted sabe que ha causado mucha controversia la iniciativa del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial. Incluso hoy Morena y en particular Claudia Sheinbaum dio a conocer tres encuestas en particular, una de Las Heras, otra de Encol y otra realizada por su propio equipo interno de Morena, en la cual se concluye que la reforma del Poder Judicial va, porque la gente la pide, porque la gente la considera necesaria. Sin embargo, ¿cuáles son los cambios más significativos de la propuesta de reforma constitucional que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero del 2024? Esta reforma relativa a la transformación y rediseño del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa, que ha suscitado polémica, es un documento de 110 páginas que propone una transformación profunda en la cual el cambio medular es la elección de ministros, magistrados y jueces por voto directo de los ciudadanos, además de la creación de nuevas instituciones que regulen la disciplina en el Poder Judicial y combatan la corrupción en ese poder, cuya función primordial y sumamente delicada es administrar justicia, pero de manera pareja, no solamente para los potentados, para los ricos, también para los pobres que tienen derecho a ser atendidos de manera comedida por este Poder Judicial que pareciera estar solamente enfocado a atender a los de arriba. Bueno, pues este Poder Judicial tendrá que renovarse y el presidente ya planteó algunas ideas y unas propuestas muy concretas de reforma a artículos constitucionales para que esto suceda. La iniciativa de López Obrador propone reformas constitucionales para modificar de fondo toda la estructura del Poder Judicial de la Federación con el siguiente argumento. El gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad a su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones. Es decir, el Poder Judicial, a juicio del presidente, ha estado muy cerca, demasiado cerca, de los intereses de los grupos hegemónicos, de los poderes fácticos, de los poderes formales coludidos con el poder del dinero, y los tribunales han estado muy cerca de ellos, pero al estar tan cerca de ellos, siguen estando muy lejos del pueblo. En la exposición de motivos de la iniciativa que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados, se señala que la paz solo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizar nuestra incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales y peor aún, si este poder privilegia los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público. Usted sabe que en el transcurso de los últimos 6 años, la queja recurrente del actual gobierno de la 4T es cómo el Pleno de la Suprema Corte ha revertido y ha declarado inconstitucionales algunas reformas llevadas a cabo por la mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría que fue votada por el pueblo y que le dio a un partido y a la coalición de partidos que encabeza la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, con el propósito de que esos diputados y senadores representen los intereses de la gente que los mandaron al Congreso en su representación y en su nombre. Pues bien, en la síntesis de los cambios propuestos por la administración de López Obrador,
se precisa lo siguiente: la presente iniciativa tiene por objeto reformar el sistema judicial mexicano e incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguardas y mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las magistradas y magistrados de circuito, de las juezas y jueces de distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación, para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio al público. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues que el Poder Judicial, si es votado por los ciudadanos, permitiría en algún momento que ese ejercicio democrático de elegir y de votar hiciera que llegaran al Poder Judicial personas con un mayor compromiso y mayor sensibilidad para comprometerse con la gente mayoritaria, con el pueblo, con esa gente que no tiene dinero, con la gente que no tiene influencias y que hasta tiene miedo en presentarse en un juzgado porque siente que la justicia no está al servicio de los desvalidos, de los marginados y de los pobres. ¿Quiénes integran la Corte? Bueno, en la diapositiva número 5 vamos a ver los nombres y los rostros de quienes actualmente integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mire usted, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo integran 11 ministros. La Suprema Corte, cuando se reúne en pleno, incluye 11 ministros que son 5 ministros de la primera sala y 5 ministros de la segunda sala. Y quien preside la Corte es justamente la ministra presidenta, que en este caso estamos hablando de Norma Lucía Piña Hernández. Pero las salas, hay 2 salas, la primera y la segunda sala, y esas salas regularmente trabajan de manera separada, y cuando hay un asunto muy relevante se reúnen las 2 salas con la presidenta de la Corte y entonces se integra lo que llamamos el Pleno de la Suprema Corte. Pues bien, la presidenta, usted ya lo sabe, es Norma Lucía Piña Hernández. La primera sala la preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la integran con él Ana Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz Half, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Estos 5 ministros son los que integran la primera sala. Y la segunda sala la integran los ministros Alberto Pérez Dayán, que es el presidente de la segunda sala, Lenia Batres Guadarrama, la ministra Yasmín Esquivel Moza, el ministro Javier Lainez Potisek y el ministro Luis María Aguilar Morales. Écheles un ojito, acuérdese de sus nombres, porque si la reforma al Poder Judicial se concreta como está planeado en el mes de septiembre, probablemente no volverán a estar estos ministros en la Suprema Corte, excepto que alguno se postule para competir y resulte electo en la contienda correspondiente. Pero estos son los 11 ministros que integran la Suprema Corte. La propuesta del presidente López Obrador es que el Pleno de la Suprema Corte, en lugar de tener 11 ministros, solamente tenga 9 ministros. Pero vamos adelante con el asunto de los detalles de la iniciativa de reforma constitucional al Poder. Bueno, fíjese usted. El presidente propone reformar el artículo 94 constitucional para que quede en los siguientes términos. La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Estas 2 funciones, la de administrar el Poder Judicial y la de administrar la disciplina dentro del Poder Judicial,
actualmente las desarrolla una sola instancia, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Ese consejo, como está actualmente, desaparecería porque incluso uno de los problemas que tiene el Consejo de la Judicatura que actualmente opera es que la misma ministra que preside la Suprema Corte es la que preside también el Consejo de la Judicatura y entonces es juez y parte en las dos instituciones, en el Pleno de la Corte y también en las reuniones del Consejo de la Judicatura, que es el que designa jueces, los cambia de adscripción y que presumiblemente también vigilaría la conducta de los jueces y debería sancionarlos, pero regularmente eso no está sucediendo. Por eso el presidente propone que la administración del Poder Judicial de la Federación esté a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal esté a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Estas dos instancias tendrían que crearse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, actualmente son 11, ministras y ministros y funcionará en pleno. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia durarían en su encargo 12 años, cuando actualmente el periodo de los ministros es de 15 años, es decir, disminuiría el número de ministros de 11 a 9 y también disminuiría el número de años en el cargo de 15 a 12 años. La reforma propuesta al mismo artículo 94 explica que el órgano de administración judicial determinaría el número, la división en circuitos, la competencia territorial y la especialización por materias, entre las que se incluirían la de radiodifusión, la de telecomunicaciones y competencia económica de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. Es decir, esta reforma pretendería que el órgano de administración se encargue de toda la organización administrativa del Poder Judicial, pero no de la disciplina en el Poder Judicial. Más adelante, el presidente propone reformas al artículo 96 para que se establezca que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial sean electos de manera directa y secreta por los ciudadanos el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda. Todo esto que está planteando el presidente es nuevo y modificaría de fondo toda la estructura del Poder Judicial. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, fíjese usted muy bien, el presidente propone una nueva forma de elegir a los ministros, pero primero, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Mire usted, actualmente el artículo 96 de la Constitución General de la República establece que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designaría al ministro que deba cubrir la vacante que esté disponible. La designación se haría con el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviera dentro de dicho plazo, ocuparía el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Así está en este momento la ley. O sea, el presidente propone una terna y en su caso, el Senado decide quién puede ser ministro. Si en 30 días el Senado no resuelve quién puede ser el nuevo ministro, entonces el presidente puede mandar una nueva terna. En el caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva terna a consideración del Senado. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Es decir, este procedimiento quedaría fuera de la Constitución y quedaría abierto el espacio para que los ministros, los magistrados y los jueces sean electos por voto popular mayoritario. Y usted se preguntará, ¿qué son los tribunales colegiados de circuito? Es muy natural que se lo pregunte. Se habla mucho en el Poder Federal de los tribunales colegiados de circuito y de los jueces de distrito.
Es parte del lenguaje que usan los juristas, en algunos casos para adornarse y en otros casos para hacer inaccesible al ciudadano común el lenguaje jurídico, cuando debería de ser al revés, que el lenguaje jurídico fuera muy simple para que todos los ciudadanos lo entiendan. Pero lo vamos a decir de una manera muy, muy simple. ¿Qué son los tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito? Fíjese usted, un circuito judicial es el área geográfica en la cual tiene autoridad un tribunal colegiado de circuito. Así de sencillito el tema. En México hay 32 circuitos judiciales, prácticamente uno por cada estado de la República. Vamos a la segunda parte. Cada circuito judicial está dividido en distritos en los cuales tienen jurisdicción los jueces de distrito. Es decir, los tribunales colegiados de circuito son los que cubren una región amplia, que puede ser incluso un estado completo, pero ese estado completo está dividido en distritos y los jueces de distrito son los que están asignados a cada uno de esos distritos de esa entidad de la que se trata y en la que atiende un tribunal colegiado de circuito. Cada circuito está dividido en distritos en los cuales tienen jurisdicción los jueces de distrito. La idea del presidente, por ejemplo, es que los magistrados de circuito sean electos en los correspondientes circuitos. Por ejemplo, en el caso de, digamos, del circuito que corresponda a Jalisco, pues se tendrá que votar nada más por los magistrados que van a trabajar en el tribunal colegiado de circuito que corresponde a Jalisco y así sucesivamente. Y en el caso de los jueces, fíjese usted, se tendría que votar por los jueces en el distrito que corresponda a su aspiración de ser asignado como juez. Es decir, en cada distrito de la República se votaría por el juez que corresponda a ese distrito y entonces la gente podría conocer a los abogados que aspiren a ser jueces de distrito y de esa manera podrían elegir con mayor claridad si esa persona que pretende ser juez pareciera apropiada y dispuesta para servirle. Y nada más para ilustrar el ejemplo, cada circuito se divide en distritos judiciales, en tantos como lo determine el Consejo de la Judicatura en este momento o el organismo administrador del Poder Judicial que podría surgir después de la reforma. Pero mire, aquí está muy claro con los ejemplos. Ejemplos. 1. El primer circuito corresponde a la Ciudad de México. El segundo circuito corresponde al Estado de México. El tercer circuito corresponde al Estado de Jalisco. El cuarto circuito corresponde al Estado de Nuevo León y así sucesivamente nos podríamos seguir hasta enumerar los 32 circuitos en que está dividida la República. Bueno, las propuestas de reformas enviadas por López Obrador describen cómo tendría que realizarse la elección de los ministros de la Suprema Corte. Primer paso. El Senado de la República emitirá la convocatoria para la integración del listado de candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinario del año anterior al de la elección que corresponda, el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables. Es decir, por ejemplo, si en el mes de junio del 2025 se van a elegir magistrados o ministros, el Senado de la República tendría que emitir la convocatoria en el periodo que se iniciará, por ejemplo, en el 1 de septiembre próximo. En ese periodo de septiembre a diciembre, el Senado tendría que lanzar la convocatoria para la elección de ministros y magistrados que se realizaría en el mes de junio del próximo año. Bueno, segundo paso, el Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria, por conducto del titular de la Presidencia de la República, hasta 10 personas aspirantes. Es decir, para la elección de ministros, el presidente dice, aquí están estos 10 candidatos. Al mismo tiempo, el Poder Legislativo, que usted sabe que está integrado por 2 cámaras, la de senadores y diputados, cada una de las cámaras propondrá 5 personas para hacer un total de 10, que serían la propuesta del Poder Legislativo. Ya tendríamos 20 candidatos. Y finalmente, el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, postularía 10 personas más para un total de 30 personas
que podrían contender para cargos de ministros. El Senado de la República recibiría las postulaciones, verificaría que las candidaturas propuestas cumplieran los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y en las leyes y remitiría el listado. Fíjese usted, aquí está lo interesante, después de que el Congreso, que el Senado de la República verifica que los candidatos cumplen los requisitos, le manda la lista al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas antes de que concluya el año, con la idea de que ellos preparen la elección entre esos 30 candidatos. Los poderes de la Unión que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto no podrán hacerlo posteriormente. Luego, la iniciativa de AMLO describe la conclusión del proceso. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas efectuaría los cómputos de la elección y los comunicaría al Senado de la República, que de inmediato realizaría y publicaría la suma y enviaría los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que el tribunal resuelva las impugnaciones que hubiera sobre el proceso, calificara el proceso y declarara que los resultados son válidos y le entregaría ese dictamen al Senado para que el Senado le tomara la protesta a los nuevos ministros. Y eso sería así a grandes rasgos el procedimiento que está proponiendo López Obrador para el nombramiento de ministros y de magistrados en el Poder Judicial. Y nada más como un dato de referencia, la diapositiva número 14, vemos, por ejemplo, una de las críticas más recurrentes que se le han hecho al Poder Judicial de México. La iniciativa presidencial resalta que los salarios de quienes encabezan la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido significativamente mayores a los de sus homólogos en el mundo. Actualmente un ministro en nuestro país gana entre 40 y 126% más que un ministro o ministra de los más altos tribunales de España, de Perú, de Chile, de Colombia, de Brasil y de Argentina, como se observa en la gráfica que estamos viendo en pantalla. O sea, en México un ministro gana 314,499 pesos mensuales, cuando en España, por ejemplo, traducido a pesos, ganarían 221,230 pesos, y en Argentina, por poner el último ejemplo, un ministro de la Corte estaría ganando 138,658 pesos. Es decir, los ministros en México son de los que mejor ganan, pues prácticamente, en este caso, prácticamente en todo el mundo o en todos los países de habla hispana. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Son temas un poco áridos y complicados, pero vamos a tratar de simplificarlos para que usted tenga una idea muy, muy clara de cómo propone el presidente que se elijan a los ministros, a los magistrados y algo muy importante, cómo se va a integrar el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo se va a elegir a los magistrados electorales. Por lo pronto, hoy concluimos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontramos.